Bienvenidos a Aprende Cripto. El día de hoy tenemos nueva información al canal. Recientemente se dio acerca de esta transacción que llamó bastante la atención de muchos inversores porque mira, aquí tenemos el Twitter de que se pagó un fee de alrededor de 64 Ethereum con un precio aproximado de $119,000 por una sola transacción. Tú te preguntarás, ¿qué esta persona por qué compró, por qué pagó tantos fees? El día de hoy lo vamos a averiguar. También tenemos con respecto un poco de análisis técnico de Bitcoin. Mía, recuerda que nosotros se nos dio nuestra, uy, justo ahorita están con interrupción, se nos dio nuestra proyección con respecto a lo que estaba haciendo Bitcoin de un doble techo. Así que no te saltes ninguna parte de este video, porque mira, si es que tú te vas a mi canal, tú puedes ver que yo hace varios días, hace 6 días, yo hice un pronóstico con respecto a que Pepe podía ser enlistada en Binance justo antes de que Binance la enlistara. Fue un poco de información, así que no te pierdas ninguna parte de este video porque te puede servir la información que tienes aquí. ¿Correcto? Y recuerda que siempre, siempre, siempre dentro de cualquier video que tú encuentres, tienes el enlace a mi grupo de Telegram gratuito, donde estoy respondiendo cualquier información que tú tendrías al respecto, ¿sí? Entonces nosotros vamos directo a lo que te comentaba con respecto a esta transacción. Bueno, aquí nos vamos directamente al tweet y este link nos abre este link con respecto a un poco de detalles de la transacción, pero nosotros vamos a verlo en Etherscan. Ponemos aquí el link de Etherscan, es decir, el código de la transacción del hash. Y mira, aquí tenemos que esta transacción fue hace un día, 11 horas, desde que estoy grabando este video. ¿Y cuál fue la acción de este pago de fee altísimo? Mira, se hizo un swap por 84 Ethereum por una criptomoneda Fork que alrededor tiene 13.760 millones de esta criptomoneda y lo hizo por Uniswap versión 2. Sí, mira, por ejemplo, aquí tenemos que hizo una transacción de $155,000 y mira el precio que tiene ahorita de Ford. Ya vamos a ver el gráfico de Ford y más o menos intentar entender qué trata acerca de esta criptomoneda. Mira, aquí tienes el valor de la transacción, del fee de la transacción, que están los 64 Ethereum, que fue alrededor de $118,000. Algo bastante, bastante loco. Pero ¿por qué se viene dando este tipo de transacciones? Mira, aquí nosotros tenemos este gráfico que nos habla acerca del promedio de transacciones de fee que ha ido en aumento. Este es un gráfico de un año. Mira, en junio del 2022, el promedio de las transacciones ha venido cayendo, 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 hasta llegar a un alto, algo impresionante. Y todo esto se da por lo que yo te mencionaba con respecto a las meme coins. Y vamos a hablar también con respecto a las BRC20, que es algo interesante a rescatar. Algo parecido a las ERC20 y haciendo referencia quizás a los NFTs dentro de la red de Bitcoin. Pero si nosotros nos vamos y a la parte de For, mira, aquí tenemos la información con respecto a For en Uniswap. Recordemos que esta es una criptomoneda literalmente nueva, salió el día de ayer luego de esta transacción. Tiene un incremento de 844,000 o 844%, no 44,000, ¿sí? Nos vamos nosotros aquí, vamos a copiar, vamos aquí a Etherscan, copiamos el contrato. Mira, ahorita nos encontramos con 6,256 holders, algo bastante, bastante impresionante para hacer una token relativamente nueva. Y si nos vamos aquí a la parte de holders específicamente, tenemos a la parte de Uniswap, a Mexi como un exchange centralizado que tiene parte de la liquidez para que tú puedas hacer intercambios. Porque si nos vamos aquí a CoinMarketCap, recordemos si tú vas a CoinMarketCap, cambió un poco la interfaz de CoinMarketCap recién el día de hoy me di cuenta y vemos una capitalización de mercado de 1.14 trillones. Y si nosotros vamos a buscar directamente a For, esta criptomoneda bastante misteriosa porque no hay mucha información y aquí ya se cambia la interfaz. Nos vamos a los mercados. En la parte centralizada podemos ver que se encuentra en MEXC, en El Bank y en BingEx. Si es que tú quisieras tradear o con respecto a comprar
o diferentes criptomonedas, te dejo el enlace de Mexi. Mira, se encuentra en puesto número 4 a nivel, mira, si nos vamos aquí a la parte centralizada, en puesto número 1 te voy a dejar en la parte de la descripción para que tú te crees una cuenta dentro de Mexi. ¿Sí? Y aquí nosotros vamos directo con respecto a la gráfica, mira, totalmente alcista por lo que yo te mencionaba, con un volumen bastante decente de 73 millones. Y si nos vamos aquí al Twitter oficial, habla acerca de un 9.627 followers unida recién. Esto es una relativamente nueva y lo que te menciona que fue enlistada en Mexi, en Poloniex y también iba a ser enlistada en El Bank. Sí, correcto. Y mira, si nosotros nos vamos con respecto aquí a la página web que nos menciona For the Coin, no nos habla acerca mucho. Mira, tenemos for Coin. Nos va directamente al Twitter, tenemos el código del contrato, tenemos, vamos aquí a Uniswap para que tú puedas comprar dentro de la parte descentralizada, dentro de la parte de Uniswap. Mira, aquí incluso te menciona que esta token no se negocia en los principales intercambios centralizados de Estados Unidos, ni se intercambia con frecuencia en Uniswap. Por lo que tengas muchísimo cuidado si tú quieres hacer la transacción. Mira, por ejemplo, si nosotros ahorita queremos hacer un cambio de un Ethereum por, estamos buscando el mejor precio, alrededor de 24 millones de monedas de FOR. Y tenemos un gas fee de alrededor de $26, algo bastante, bastante alto. Pero por lo que yo leí, esta persona, donde está la transacción, hizo este pago de la transacción altísima porque quería una prioridad. Recordemos que las transacciones están un poco alborotadas al día de hoy. Bastantes, bastantes transacciones están siendo procesadas. Todo esto por el auge de ciertas meme coins. Pero mira, dentro de la página web no nos menciona algo claro con respecto a un roadmap, con respecto a quiénes son los deployers, quiénes son los fundadores. Así que sería una inversión con altísimo, altísimo riesgo. Recuerda que no es consejo financiero, solo te estoy compartiendo información de esta transacción que me llamó muchísimo la atención. Pero para que veas este tipo de criptomonedas, no nos dice mucho, no nos dice nada, no nos dice la tecnología detrás de ella. Pero por ejemplo, yo tengo esta, mira, si nosotros copiamos aquí donde está, vamos aquí a la página web y nosotros copiamos el address, copiamos, es decir, la dirección, y vamos aquí a Token Sniffer, que es una herramienta que nos permite ver un poco de análisis con respecto a criptomonedas que no tenemos información, y nos da un score, un resultado de 70/100. Y mira, aquí nos da información que no es un honeypot, es decir, que se puede vender, porque muchos proyectos scam que solo intentan pompear y luego acumular toda esta liquidez para vender y beneficiarse, no te permiten vender. Es decir, tú puedes comprar la criptomoneda, correcto, pero no te permite luego vender. Luego están los fees de transacción que están 0%. La parte del contrato está todo check. Mira, aquí con respecto a los análisis de los holders, es decir, muchas criptomonedas tienen, por ejemplo, el 80% de los holders tienen el suministro, el circulating supply, es decir, que si grandes ballenas empiezan a vender lo que yo te comenté con respecto a Pepe, y muchísimas ballenas que han acumulado las criptomonedas, el precio es lo relativamente seguro que va a bajar por el poder que tiene esta ola masiva de venta. Lo que aquí menciona con en negativo, que al menos el 95% de la liquidez, tanto bloqueada o tanto quemada, debe estar al menos en 15 días. Y aquí solo menciona alrededor de 33.95%. Pero todo lo demás lo pone como correcto. Recordemos que mira, igual no nos da un puntaje de 100/100. Es algo bastante interesante a revisar. Igual nos vamos aquí a la parte de DexTools. DexTools mismo igual nos da un porcentaje de 89/99 con respecto a información de esta. Igual tenemos confianza en la comunidad, alrededor del 96%, algo bastante adecuado. Mira, aquí podemos ver aquí en DexTools las últimas transacciones que se han venido dando. Generalmente ha sido de compra, mira, de compra y de venta, alrededor de cantidad. Mira aquí 1.6 Ethereum, 3.0 Ethereum, igual una venta, y es por eso que el precio se ha venido manejando. Recordemos que generalmente cuando las criptomonedas recién nacen, vemos este comportamiento
como lo tenemos aquí. Y lo que te comentaba con respecto a las BRC20, mira, aquí tenemos un tipo de tokens que están saliendo, aparte de, no, esto es de la Ethereum Foundation, que acaba de vender alrededor de 30 millones y que, mira, aquí tenemos una imagen. Es válida responderla porque estas son las últimas acciones o acontecimientos en donde la Ethereum Foundation ha intentado vender ciertos Ethereum para recoger liquidez. Son en estos picos, miren este pico en el antiguo all time high y en el all time high. Entonces, lo cual quizás nos indica un precio a la baja. Ya vamos a ver un poco del análisis técnico, pero aquí son las principales BRC20 tokens. Si es que quieres un video con respecto a las BRC20 tokens, mira, aquí tenemos a Ordi. Esta Ordi es la primera que salió. Algo que me llamó la atención es que también se ha creado una con respecto a Pepe. Pepe está incluso en la sopa, pero si nosotros nos vamos aquí al análisis técnico, lo que yo te mencionaba con respecto a Bitcoin es que Bitcoin estaba haciendo un doble techo en el diario. Porque si es que tú has visto mis videos, nosotros nos encontramos en una tendencia totalmente alcista, cada vez haciendo altos cada vez más bajos. ¿Ves? Altos cada vez más bajos. Altos cada vez más altos, perdón. Altos cada vez más altos. Y tenemos un alto, otro alto, alto, otro alto, hasta aquí. ¿Qué pasó aquí? Y así es que nosotros nos vamos aquí. Este precio llegó hasta los 29.300 y volvió a retestar esta resistencia de los 29.290, que fue uno de mis take profit. Yo te mencionaba que en caso de rebotar podía buscar este cuadro de liquidez que acabo de borrarle, o si no, mira, por ejemplo, aquí tenía estado en 4 horas esta liquidez que se da alrededor de la línea del cuello que te mencionaba. En caso de romper la línea del cuello, el precio volvería a buscar precios de liquidez que nos daba cuando rebotó con la media móvil de 55 periodos, que es lo que se está dando aquí. Y que si es que te gustó este video, recuerda darle like y suscribirte, que tenemos siempre todos los días análisis técnico y noticias.